Bueno amigos, pues hoy vamos a dar un paseo por Ostia Antica. Ostia parece que significa puerto allá en el antiguo idioma casi de los etruscos, porque resulta que viene a significar puerta de entrada. Siempre fue la puerta de entrada a Roma. Y creo que esta ciudad se formó ya en el siglo VII antes de Cristo, aunque luego ha tenido muchísimas reformas. De hecho, casi todo lo que se ve, lo que vamos a ver hoy, es casi de época de Adriano. Bueno, ya veis que estamos yendo por una de las calles de la ciudad, el Cardo Máximo, bien empedradita, bien adoquinada, con algunas rodadas de carro, aunque no en todos los sitios, porque está muy restaurada la ciudad, lógicamente. Y por esta calle, pues nos vamos a adentrar a ver las primeras cosas que se pueden ver de interés en esta ciudad. En esencia, lo que hoy se puede ver aquí en Ostia es una ciudad de ladrillo. El ladrillo elevado al máximo arte. Es una ciudad donde los constructores, aparejadores, arquitectos y hasta los albañiles disfrutarían de ver lo que se puede ver, porque el ladrillo está trabajado con un arte como en muy pocos sitios se puede llegar a ver en todo el Mediterráneo, incluso en el mundo antiguo. Quedan muchos almacenes, hórrea que se llamaban, satarazanas, termas, el Capitolio, hasta un pequeño teatro. El resto está muy arruinado, como vais a ver, pero aún así siguen conservándose detalles de las obras en ladrillo, para mí, de lo más interesante que se puede ver en Ostia Antica. No es que no haya también obra de sillares, sí que la hay, pero es minoritaria. Claro, estamos en la zona de desembocadura del río Tíber, y lógicamente es una zona sedimentaria, la piedra escasea. Si había que llevar mucha piedra era muy costoso, es mucho mejor fabricar ladrillos o llevar ladrillos que siempre se manejan mucho mejor y se transportan mejor. Y efectivamente la ciudad ha tenido muchas transformaciones, como podéis ver. Tanto es así que este nivel de calle que veis aquí al principio y lo que veis al final, que hay una gente de pie, está elevado como 1,5 metros por encima de otro nivel de calle que se ve más abajo, como podéis ver, que también tenía su empedrado. Y se ha quedado colgado este. Se ve en varios sitios en la ciudad. Es decir, la ciudad se transformó y se elevó incluso sobre el nivel primitivo, que ya os digo que es del siglo VII antes de Cristo, como atribuyen la fundación de esta ciudad. Aquí, por ejemplo, junto al Capitolio, que luego veremos, veis también como hay una calle en superficie que tiene pues su pavimento de losas y abajo hay una de adoquines o de losas de basalto muy diferente. Pues bien, aquí tenéis una vista general de lo que es la ciudad. Lógicamente está muy arrasada, hay muy poca altura que se haya conservado. Y sin embargo, claro, los mosaicos, como siempre están en el suelo y han estado enterrados durante siglos por el derrumbe de los propios edificios, pues están más o menos bien conservados. Son mosaicos en blanco y negro. Es curioso, toda la ciudad tiene esta característica. Mosaicos en blanco y negro que también son comunes en otras partes del Mediterráneo, pero que de alguna manera caracterizan a Ostia Antica. Casi todos representan figuras mitológicas. Hay muy pocos geométricos. En eso sí que son verdaderamente ricos. Tendrán pocos colores, pero desde luego tienen una variedad de figuras muy bien dibujadas que es impresionante. Este que estamos viendo, por ejemplo, que está muy cerca de lo que es el Capitolio, es el que llaman mosaico de las termas de Neptuno. Bueno, habéis visto una vista general y veis ahora algunos detalles que son muy curiosos. Este otro mosaico pues es el del templo o del hórrea de los mensores, los que medían la cantidad. Parece que llevan grano arriba en el hombro y hay allí un recipiente donde se medían las cantidades. Aquí veis un detalle un poquito más cercano. Hay algunos otros, como este elefante, que creo que está en el foro justamente de allí de la ciudad. No todos se ven con facilidad porque algunos espacios están cerrados. O este otro llamado mosaico de los Cisiari, es decir, de los conductores del Cisium, del Cisio, ese carrito que veis con 4 ruedas, que se ven representados un par de veces en este mosaico. Un carro de pasajeros que debía de hacer las funciones de taxi, más o menos. Este otro detalle de otro mosaico de los Naviculari Turritani, como veis que pone ahí. Mosaicos de barcos y de navegación hay varios también allí, en Ostia Antica. Y luego veremos el de las termas de los 7 sabios, que es uno de los más grandecitos y espectaculares que hay allí. Pero en fin, vamos a ver una vista general de lo que es la ciudad,
de cómo se conservan muchos de los almacenes y de los edificios, ya os he dicho, de ladrillo, también con obra reticulada, que es una obra muy común. Se mezclan entre ellos. Muy probablemente grandes partes de estas superficies estaban destinadas a ser enfoscadas, y en el interior no solo eso, sino también pintadas. Sin embargo, en el exterior hay muchas superficies que eran ladrillo cara vista y que es la que nos hacen ver ahora, las que nos delatan, como veréis, el arte con el que están trabajados. Bueno, esta vista arruinada que estáis viendo es una vista general, pero aquí os enseño una maqueta que he encontrado por ahí, más o menos, que recrea cómo era la ciudad, ya en un momento dado. Ciudad que fue saqueada por piratas antes de nuestra era incluso, y cómo acabó siendo amurallada, como estáis viendo ahí. Ahí en el medio tenéis el teatro y un poquito más allá el Capitolio, que es el templo principal de la ciudad, que luego veremos. Aquí tenéis una vista del teatro, muy reconstruido. Aunque veáis el graderío entero, es cierto que hay muchas partes que se ven claramente reconstruidas, pero bueno, el escenario, como veis, ha desaparecido. Por la parte exterior ocurre lo mismo. Aunque veis esta obra de ladrillo magnífica que hay, es evidente que grandes partes de esa superficie están reconstruidas. Sin embargo, ya nos dejan ver esta bóveda de cañón casi semitoroidal, que está cruzada con otras bóvedas que se corresponden con cada uno de los arcos del porticado. Es de hormigón, pero fijaos qué geometría más perfecta y qué encofrados más trabajados hubo que hacer para que eso quedase exactamente así, y que no se fuese ni un centímetro ni a un lado ni a otro, y que se vieran perfectamente los cruces de las bóvedas. Eso se ha trabajado en muy pocas épocas. Estos señores eran unos artistas de la arquitectura. Por eso digo que allí disfrutarían mucho los entendidos en arquitectura. Y en fin, arcos de ladrillo embebidos en los muros porque hacen de descarga, es decir, todo el peso del muro lo transmiten a los laterales. Estos arcos rebajados que estáis viendo también, de las puertas, de las ventanas. Bueno, pues ahí veis cómo el dintel, en lugar de ser plano, le daban una cierta curvatura porque era la forma de repartir mejor la carga. Y si aún así tenían mucho muro macizo por encima de ellos, ahora veremos, se las apañaban para transmitir esa carga hacia los laterales donde les convenía. Mirad, por ejemplo, esa esquina superior de este edificio, de este almacén. No solo la esquina, todos los arcos que forman en cada una de las ventanas. Lo mismo los dinteles curvos que estáis viendo. Pero daos cuenta que aunque partes de hormigón y partes de ladrillo, las geometrías están perfectamente trabajadas. Hombre, para un almacén, que era importante, no digo que no, porque el puerto de Ostia era el puerto de Roma, pero para un almacén este trabajo no se ha visto nunca. Hoy hacemos unas naves industriales con techo de uralitas y te descuidas y no sirve igual, ¿no? No tenemos ya esa vocación de lo bien trabajado y de la obra digna, digámoslo así. Bueno, y veis incluso cómo encima de cada uno de los huecos, aunque a cada lado de la puerta están tapiados, yo no sé si en origen estaban así o no, tienen sus tres arcos. Pero como el peso que tienen encima es mucho, tienen la techumbre, tienen todo ese voladizo de hormigón, hay un arco arriba de ladrillo embutido en el muro perfectamente, que es el que está distribuyendo esa carga hacia los laterales, hacia los macizos que forman casi pilares en ese muro. Esto es realmente muy interesante de ver. No es aquí el único sitio donde se puede ver. En el Panteón de Agripa, sin ir más lejos, en el propio Roma, todo en el exterior. En ese tambor que también es de ladrillo vemos esto con una profusión tremenda. Cómo distribuían las cargas de un cilindro pesadísimo a los puntos de cimentación que les interesaba. En fin, hay muchos detalles allí según se pasea uno por la ciudad, ¿no? Como estas correderas de las puertas. Ya veis que hay un huequecito donde se metía el portón y se iba metiendo por esa ranura. Arriba había otra gemela a la de abajo, de forma que con una serie de tablas, digamos, verticales que formaban las puertas, pues se iba cerrando la estancia. En este caso es una puerta, pues, de algún establecimiento o comercio que lo cerraban de esta manera. Otras veces, como veis, está elevada sobre el suelo. ¿Por qué? Pues porque era una especie, pues, de taberna o de escaparate donde les interesaba cerrar o abrir a lo largo del día en función de si querían que desde la calle se les viera o pudieran servir la mercancía o lo que vendiesen en este sitio. Y el sistema es el mismo, la ranura corrida y este hueco rebajado por donde entraba la tabla y se deslizaba después por toda la ranura. Esto lo podéis ver en muchos yacimientos romanos, pero no siempre están tan enteras como para poderlo ver así, comprenderlo como estáis viendo aquí en este sitio, ¿no?
En fin, ya os digo, no todo era ladrillo, gran parte estaba enfoscado, pintado o incluso recubierto de mármol. Evidentemente es lo más castigado y lo que menos ha quedado. Y efectivamente pues son 4 trozos los que se pueden ver hoy allí. Y este es el templo mayor, el principal, el Capitolio, en el que estaba la tríada capitolina, ¿no? Bueno, pues ya veis cómo desde el exterior, curioso porque todo el mundo quiere grabar el interior, ¿no? Pero yo os grabo el exterior, porque quiero que veáis arriba cómo hay una serie de arcos que se están correspondiendo con los que hay en el interior, que era donde seguramente estaban las estatuas pues, de aquellos dioses, ¿no? De la tríada o de lo que fuera, porque ahí hay hasta 6 u 8 hornacinas, o sea que había más de 3. Y como desde el exterior se ve muy bien también la distribución de las cargas. Aquí veis, por ejemplo, esta otra parte trasera del templo, como tenéis 3 arcos, que son macizos y se corresponden en el interior exactamente igual, son los mismos, atraviesan el muro de lado a lado, son muros muy anchos y los atraviesan, y como abajo hay uno grandísimo, rebajado, que es el que soporta la carga y transmite de nuevo hacia las orillas donde les interesaba que fueran a parar las cargas finales. ¿Por qué? Porque hay una puertecita al medio y no querían que cargase sobre ella más de lo debido. En fin, ahí veis en la parte interior cómo es una plataforma mucho más elevada, se corresponden con esos 3 arcos que habéis visto en el exterior. Y aquí tenéis, por ejemplo, lo que hemos visto al principio desde el exterior, como en el interior son estas hornacinas donde estaban las estatuas que correspondieran, que por supuesto no se han conservado. Hoy esto no se puede ver cerca porque han prohibido, digamos, la subida a la parte arriba del Capitolio, pero estas fotos son muy anteriores, de hace ya muchos años, y por lo tanto pues os las puedo enseñar. Aquí veis, por ejemplo, otro detalle, ¿no?, de lo que os estoy diciendo, como se ve en el exterior, lo mismo que hemos estado viendo en el interior, como los arcos de ladrillo atraviesan realmente todo el muro, formando hornacinas en el interior, pero siendo macizos en el exterior. Se trata de que la carga de todo el espesor del muro sea transmitida adecuadamente, por eso atraviesan toda la pared. ¿Qué había en este exterior? Pues probablemente un recubrimiento de mármol, porque se ve lleno de agujeros de que haya habido algo. El problema es que no ha quedado nada claro. Está aún así muy reconstruido, no penséis que este templo ha llegado así hasta nosotros. Nos deja interpretarlo porque la mayoría estaba conservada, pero no, realmente llegó hecho unos zorros. Os suelo enseñar fotos antiguas, ¿no?, para estos efectos. En este caso es un dibujo pues, del siglo XVIII o XIX. Y como os digo, el trabajo en las bóvedas, tanto con los nervios de ladrillo como todas estas bóvedas de hormigón, estos cruces de bóvedas de cañón que hacían con un arte tremendo, que eso cuesta muchísimo hacerlo con el encofrado de tablilla, que es como lo hacían. Yo he conocido hacer encofrados de tablilla, hoy ya no lo hace nadie, son chapas industriales lo que se pone. Pero daos cuenta, y si algún día vais allí podéis verlo, que ni siquiera son paralelepípedas muchas de estas bóvedas. Es decir, tienen cierto esviaje porque las estancias tienen su geometría. Y aún así, con esviaje y todo, los cruces los hacían perfecto. Y fijaos cómo se nota todavía, 2000 años más tarde, las tablillas que formaban el encofrado con el que hormigonaron estas bóvedas. Eso tiene un arte impresionante. Cuando veáis a Ostia-Antica, por favor, y veáis estos establecimientos, que deben de ser tabernas o algo así, mirad para arriba. Merece la pena. Ya os digo que es una ciudad para visitar por técnicos de la construcción, porque se disfruta viendo estos detalles realmente. Los mosaicos son muy interesantes y otras cosas que os voy a enseñar, pero cuando ves estos detalles te das cuenta que estás ante una civilización avanzada a todos los efectos. Esto no lo hace un técnico mediocre ni un encargado sin experiencia. No, el que hizo esto era un artista, los que lo hicieron y el que dirigió la obra, claro. En fin, Ostia-Antica está lleno de estos ejemplos, estos corredores exteriores, también de ladrillo y de hormigón, incluso con claraboyas arriba. Esto es una zona próxima a la terma de los 7 sabios, quiero recordar, porque es muy grande Ostia y lo recorrí prácticamente todo. En fin, figuraos que esto fuera de madera, qué obra de marquetería, ¿no? Pues eran capaces de hacerlo con ladrillo, con cerámica, de distintos colores, tamaños, rombos. Hacían obras de arte impresionantes. Total, para un pequeño altarcito en la entrada de un establecimiento que yo no sé lo que será, pero es que está lleno de estos detalles. Esta gente construía, ya os digo, para llamar la atención de los ciudadanos y que se sintiesen satisfechos del lugar donde estaban viviendo o trabajando o haciendo la labor que fuera en ese sitio. Bueno, aquí veis otros detalles, ¿no? Estos soles parecen allá arriba, ¿no?, en el interior de la bóveda esa. Ya os digo, la obra reticulada
también es muy común, con pequeños rombos de tofo volcánico, que realmente son muros de hormigón. Esos se colocaban contra el encofrado bien ordenaditos, y al desencofrar pues quedaba esta obra vista en forma reticulada, pues muy bonita, preciosa, ¿no? Aquí veis otros detalles, combinando con ladrillo plano, con lajas planas también. Bueno, igual incluso al final eso que es un interior estaba enfoscado, pero en el exterior podían dejarlo así para que se viera el arte con el que lo habían hecho. Veis que tiene también alicatados en las bóvedas de cañón, con ladrillos de diferentes tamaños, ¿no? Pero que es un alicatado, a fin de cuentas. Esto lo he visto yo en los acueductos, en el Aqua Marcia, en el Puente Lupo y en otros. Lo llegaban a hacer también dentro de los arcos. Bueno, pues en Ostia Antica también se ve. Desde luego era una cultura preciosa. Cuando viajabas y andabas por estas ciudades y por estos sitios, realmente te sentías satisfecho de pertenecer a aquella cultura por lo bien que se construía y por lo bonito que era todo. No podemos decir hoy lo mismo de todas las ciudades donde viajamos. Hasta el siglo XIX parece que se han hecho cosas curiosas, y luego grandes edificios, algunos que llaman la atención, el siglo XX, el siglo XXI, pero hay cada zarrio por ahí que nos han hecho que dices, por Dios, no es fácil ver en el mundo antiguo ese tipo de edificios, que podría haber sobrevivido alguno, ¿verdad? Bueno, como os digo, también hay un poquito de obra de sillares, claro que sí. No es todo ladrillo, pero es muy poco lo que hay. Algunos muros son, como veis este que es roca volcánica, se ve perfectamente todos los clastos ahí metidos, ¿no? De otras naturalezas. Es el clásico tofo, que es bastante erosionable, como se ve, porque veis que está muy desgastado y ha dejado las juntas muy abiertas, que en origen lógicamente estaban perfectas, pero es un material muy granular que suelta el grano y desgasta mucho. Se ha conservado mejor muchas veces el ladrillo que este tipo de roca volcánica. También hay roca caliza, como veis ahí. Esta procede de mucho más lejos, de mucha mayor distancia dentro del área esa de Italia, es decir, más cara, claro. Son sillares muy grandes siempre, que hay que transportar y que cuestan mucho dinero el transporte. Optimizaban lógicamente también estas cosas, ¿no? Pero bueno, estas de roca volcánica que estáis viendo, estos muros con sus contrafuertes, con todas las marcas de empuje, estas no son de fricción, son marcas de empuje para la barra de uña. Son marcas clásicas que se ven también, muchas veces os las he enseñado también, en puentes y en otros sitios. Pues efectivamente se ven también en toda esta zona de Ostia Antica, y os aproximo alguna para que veáis que no se trata del agujero ese donde se metía el gancho, no, es una muesca pequeña donde se empujaba con la barra de uña. Son diferentes, hay que saber diferenciar una de otras, no vayamos a ver visiones cuando vamos por ahí. Y en fin, sí, hay algunos edificios totalmente arruinados también, que hasta cierta altura conservan todavía estos muros de roca volcánica con todas las marcas clásicas, y a pesar de ser una roca deleznable, porque se erosiona muchísimo, pues estáis viendo que algunas de las uniones todavía se conservan con una perfección casi absoluta. Muchos detalles constructivos que se pueden ver en ellas, porque si nos arrimamos a estos sillares que ya están desmontados, pues vemos las marcas de la olivela para elevar el sillar, en algunos de ellos lo vemos también restos de grapas de cola de Milano, porque las tenían. Aquí veis una perfectamente, se ha abierto la junta, la cola de Milano se ha perdido hace muchísimo tiempo, pero ahí la tenéis, perfectamente. Todo el muro las tiene, todos ellos, y en todas las hiladas, lo que pasa es que estamos viendo la superior, la que se deja ver, claro. En fin, ya os digo, paseando por allí, pues estas marcas se pueden ver en muchos sitios. Y se ven perfectamente las uniones en colas de Milano en los dos sentidos. También en otros donde ya falta el sillar, pues también se ve ahí una grapa que estuvo y ya no está. No está ni el sillar de lado siquiera. Incluso los tetones, que se ve ahí una marca cuadrada entre las grapas, es un tetón de unión con el sillar de arriba para que no se moviera. Es decir, este muro de nuevo era como un bloque monolítico, era perfecto. Hoy, pues ya veis, está hecho unos zorros, está partido, las juntas están abiertas, pero es lo que hay, son 2000 años y no esperemos encontrar las cosas nuevas. Y como os digo, yo sé que mucha gente pues no graba estas cosas, pero como a mí me gusta enseñárosla, no solamente verlas a mí, pues digo, pues voy a grabar estos detalles para que estos chicos los vean y vean cómo esto lo podéis encontrar a simple vista en muchísimos yacimientos. Solo es cuestión de ir y buscarlo. Y claro que también había mármol y había otras cosas que completaban los muros de ladrillo, que seguramente de ahí para abajo estaba enfoscado o pintado, pero que lo que queda hoy es esto, claro, es que eso lo que primero se saqueó era la piedra que era más bonita o que se podía moler para hacer cal o cualquier otra cosa. El ladrillo pues ahí se quedó. Aquí veis unas letrinas muy elegantes, que allí se anuncian como las letrinas públicas, se llaman así. Se supone que cualquiera podía entrar, algún coste tendrían seguramente, un pequeñín precio para hacer tus necesidades, ¿no? Y bueno, y como ya sabéis,
Pues aquí se juntaban todos en grupo a hablar, se limpiaban todos con la misma escobilla, pues porque era una cultura que la historiografía ha pensado que eran retrasados. Los listos son ellos, que son los que explican cómo hacían las cosas, ¿no? Pero no, ya os he explicado en otros episodios que eso no es así, y no lo voy a explicar ahora. Así os invito a buscar todo lo que he hablado por ahí de ingeniería hidráulica romana, en la que trato estos temas. Pero ahí veis la red de canalillos que pasaban al pie de esas letrinas, que todo eso llevaba un agua corriente y continua y limpia, agua perfecta, de forma que cuando uno acababa sus necesidades, si había manchado la losa o lo que fuese, lo limpiaba con la escobilla. Luego se agachaba ahí, se levantaban su túnica, que para eso iban así, se lavaban un poquito, y si hacía falta en la pileta central, que muchas veces lo había, en las termas y en otros sitios, se lavaban las manos y se habían ensuciado. Y eso finalmente, aunque no os lo creáis, dejaba menos residuo y era más saludable que lo que estamos haciendo hoy en día, que os he dicho muchas veces, que en Occidente la gente lleva los calzoncillos que da asco, que no se lavan después de hacer sus cosas. Los musulmanes sí se suelen lavar y en Oriente también, han conservado aquella costumbre, pero nosotros que nos queremos los más chachi, guay, pirulis, pues somos unos guarros, ¿qué quieres que te diga? El que lo sea, ¿eh? Aquí cada uno tiene sus costumbres. En fin, aquí veis estas letrinas vistas desde arriba, donde os explico un poco el funcionamiento. Y no muy lejos de estas letrinas públicas, pues ahí están estas otras letrinas, que me parece que son de las termas de los 7 sabios. Uno, pues unas termas enormes, y una de las pequeñas letrinas que tienen son estas. Y bueno, ya veis que son mucho más sencillas. Vemos el canal, vemos el suelo, pero no vemos la letrina propiamente. El asiento no está. ¿Por qué? Porque eran de madera. Vemos los agujeros en la pared donde estaban encastrados. Porque muchas veces eran de madera. Yo diría que la mayoría de las veces eran de madera. Conocemos muchas de mármol, en Éfeso, aquí, en otros sitios. Pero hombre, esas eran ya las más monumentalizadas. De hecho, dependiendo de la época del año, igual era hasta más cómodo sentarse en la madera, ¿no? Porque menos frío, menos calor y todas esas cosas. A pesar de que esto eran sitios cubiertos. Y tampoco sabemos si se sentaban directamente en el mármol o había algo que iban intercambiando, ¿verdad? Algún paño o lo que fuera, porque aquí se figura todo el mundo las cosas y dicen, no, eran los guarros y se limpiaban todos con la escobilla, no lo sabemos. También parecen muchas de las letrinas, que os he enseñado algunas veces, que son de obra de fábrica, tienen asientos individuales. Y al lado hay otro, es decir, están cerradas y las que no están cerradas tenían paneles de madera con toda seguridad. ¿Qué ocurre? Que como nos ha quedado el panel de madera, pues ¿qué van a ser los romanos? Pues unos guarros y una viva la Virgen ahí cagando todos juntos, ¿sabes? Son cosas que se le ocurren, pues ya sabéis. En fin, que incluso estando así de separados, estando con esa intimidad, seguro que tampoco se sentaban uno al lado del otro. Iban mirando y se sentaban lo más separados posible, como hacemos hoy. Cuando entramos en un baño, ¿qué hacemos? Lo ponemos justo al lado de otro, aunque esté bien separado con paneles, nos vamos a la otra punta, ¿no? Pues ellos iguales, o es que ellos eran chimpancés y nosotros somos los listos. Hace falta mucha humildad a mucha gente, ¿eh? En fin, que ya habéis visto estas letrinas, que son más humildes, pero que estaban bien montadas también en su momento. Y falta todo, claro, no queda más que la estructura y se acabó. Este es el gran mosaico de las termas de los 7 sabios, un mosaico circular con unos motivos de caza, naturalistas, como veis, con osos, con animales de todo tipo, alguna especie de cazador, etc. Con muy mala luz en este momento, así que os traigo esta foto cenital donde se ve el conjunto. Es un mosaico circular de una estancia circular que parece que sería pues el apoditerio, más o menos, la entrada de las termas. Bueno, pues otros de los mosaicos que se pueden ver allí, de los que ya hemos visto una buena colección. Y para no acabar Ostia Antica, todo lo que hemos visto de sus ladrillos y todas estas cosas, solo en lo que es el yacimiento de la antigua ciudad portuaria, porque otro día os hablaré más cosas todavía de esta zona, os voy a traer un puente que se conserva y que no conoce casi nadie, lógicamente, de la famosa vía ostiense, es decir, la que iba desde Roma hasta Ostia Antica. Un puente que está en el foso valerano, el barranco valerano, ¿no? Traducido, que como veis conserva la rosca principal impresionante, con un arte, unas dovelas todavía perfectamente unidas, después de muchísimos siglos, una clave central más larga, a forma de ornamento, además la clave central quiero recordar que es caliza blanca, el resto es roca de otra naturaleza, estos rotos en las dovelas que os he grabado y os traigo aquí en estas fotos donde se ven perfectamente tanto las colas de Milano que unían los sillares
como la unión perfecta entre las hiladas de dovelas y las dovelas entre sí, de forma que todavía no cabe absolutamente ni una cuchilla entre las hiladas de dovelas. Es decir, estuvieron grapadas mientras la obra se hizo, las grapas se descompusieron con los siglos, alguna puede que esté todavía en el interior, pero la unión del puente quedó perfecta para siempre. Esta forma de construir del clasicismo no volvió a repetirse hasta muchos siglos después. Se hizo algo en el Renacimiento, se hizo algún alarde en el siglo XVIII y finalmente llegó el hormigón armado y estas cosas pues se dejaron de hacer. Bueno, y veis detalles cada vez más cercanos de estas dovelas y de estas grapas en doble cola de Milano, de la que queda solo un lateral, o de esta clave más alta, blanca, muy diferente a todo lo demás. Veis que tiene los tímpanos y toda la parte superior ya de ladrillo y de otros materiales, porque todo indica que quedó solamente la rosca central y el resto en algún momento en una riada se destruyó. Es muy importante tener en cuenta que la hidrodinámica de 2000 años no deja un puente de estos entero así como así. Queda parte de estos estribos, como estáis viendo, con sillares que son originales, pero a partir de una determinada altura hay ladrillo. Eso es una reconstrucción del siglo que yo no sé decir. Puede ser de la Edad Media o puede ser incluso ya siglo XVI en adelante, ¿no? Bueno, aquí veis unos detalles y veis cómo las dovelas van alternando una de una pieza completa y otra en dos piezas. Muy común en muchos puentes. En Italia yo lo he visto en varios. Y cómo la vía Ostiense tenía en este sitio que os he dicho, en este barranco, pues un puente con un arte impresionante. Que hoy no lo ve casi nadie porque no es de fácil acceso llegar hasta allí y además está debajo de un puente de hormigón, hecho con vigas de hormigón armado en forma de celdas, que pasa por encima y lo ha dejado exento, que es la forma de dejar los puentes romanos exentos y no recrecerlos. Así que no se ve, ni desde la propia carretera, que todavía se practica, la vía Ostiense se sigue llamando, y salvo que uno sepa dónde está y de la vuelta al mundo con tu cochecito pum pum por unos caminos para llegar aquí, pues difícilmente se llega a ver. Pero merece la pena, yo os lo he traído porque es un puente impresionante. Incluso ya veis que parece que las dovelas van disminuyendo de tamaño hacia el centro para acabar en una clave más alta que todas las demás. Tiene una geometría verdaderamente espectacular. Veis un ojo a la izquierda que efectivamente está completamente reconstruido y los tímpanos perfectamente, menos uno o medio tímpano ese que veis ahí a la derecha. Aquí veis un detalle más amplio de una reconstrucción donde todo, hasta el tajamar y toda la parte de arriba, pues es de ladrillo de época para mí ya indeterminada. Esto fue de piedra seguramente todo ello, pero hoy en día es lo que queda, es decir, igual se ha destruido más de una vez, muy probablemente, y está reconstruido más de una vez, así que está todo lleno de pegotes. Allí puede estar un rato uno leyendo las distintas fases, ¿no? Incluso este ojo lateral que desde fuera se ve todo reconstruido de ladrillo y tan feo, por el interior todavía conserva los sillares que no acabaron de romperse o de destruirse entero con las riadas, los sillares originales, como estáis viendo. Claro, hay que meterse dentro para verlos, porque desde la fachada, desde el exterior, cuando uno ve los arcos y los tímpanos, dice solo queda el ojo central. No, queda todavía un poquito de los laterales. En fin, con este puente muy bonito, para mí magnífico, que me gustó mucho ir a verlo, de la vía Ostiense, pues nos despedimos de este pequeño reportaje sobre Ostia Antica. Y otro día os hablaré, ya sabéis, de otras cosas, que pueden ser romanas o quién sabe, igual ya me voy marchando a otras épocas. Porque la historia en general también me gusta tratarla, ¿verdad? Hasta luego entonces, amigos.